queridas familias de nuestros hermanos que hoy se ordenan, familia García y López, Ramírez García y López Toruño. Amadísimos hermanos y hermanas todos en Cristo Jesús, estamos con mucha alegría celebrando y acompañando a estos hermanos nuestros que tienen la dicha de ser elegidos para el orden del diaconado por el Señor mismo. Nuestros queridos hermanos Óscar Efraín y Larry José. Es oportuno que nos detengamos a considerar brevemente el misterio del diaconado. La palabra diácono del griego significa servidor y el modelo es Cristo Jesús. Él es el servidor por antonomasia. Aprendan de mí, nos ha dicho el Señor, que no he venido a ser servido, sino a servir. El diácono es un servidor de Dios, un servidor de la iglesia, un servidor de la comunidad. Y qué dicha, porque en servir está la grandeza. Al final de nuestros días, todos esperamos que el Señor nos diga: muy bien, eres un servidor fiel, pasa al banquete de tu Señor. A nuestros queridos hermanos Larry José y Óscar Efraín, que hoy se ordenan, quiero decirles que ante todo y principalmente deberán ser servidores en tres aspectos. En primer lugar, servidores de las cosas santas, de los sacramentos, principalmente de la Eucaristía. En segundo lugar, servidores de la palabra. Y en tercer lugar, servidores de los pobres. Como servidores de la Eucaristía y de los demás sacramentos, prepararán el sacrificio, repartirán a los fieles el cuerpo y la sangre del Señor, administrarán el bautismo, asistirán y bendecirán el matrimonio, llevarán el viático a los moribundos y presidirán las ceremonias exequiales. Es importante que presten este servicio con todo el corazón, con fe, con entrega al Señor y a sus hermanos. Como servidores de la palabra, proclamarán el Evangelio que por encargo de la Iglesia deberán exhortar a los fieles, enseñándoles la doctrina santa que emana de la palabra, y presidirán las oraciones. Hoy mismo, en la ceremonia de la ordenación, el último rito es cuando
el obispo, en nombre de la Iglesia, les entrega el Santo Evangelio. Y en ese momento les dice a cada uno de los que están siendo ordenados: recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Eso es de la liturgia, es propio del ritual de la ordenación. Significa claramente que somos ministros de la palabra, pero a la vez debemos hacerla nuestra, hacerla vida y anunciarla no solo con nuestros labios, sino con nuestro ejemplo. Y además serán, como hemos dicho, servidores de los pobres. Están llamados de un modo esencial a ejercer el servicio de la caridad. La manifestación del discipulado del diácono es ser al modo de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. No olviden, pues, nunca que el tesoro son los pobres. Este debe ser su tesoro, como lo eran para San Lorenzo, diácono, mártir y modelo del diaconado. Ustedes, dichosamente, son hijos de San Vicente de Paúl, uno de los más grandes santos de la Iglesia. Todos son grandes, pero San Vicente, sin duda, es de los más grandes, por su amor a Dios, ciertamente, pero también por su amor a los pobres. Con razón se le ha llamado San Vicente de los pobres. Y su mensaje es abundante y sumamente profundo, aleccionador y hermoso, además. Y ustedes lo conocen, lo viven, lo practican, y qué bueno. Pero quiero traer a memoria algunas palabras de San Vicente de Paúl, que las refiere sobre todo al misionero. En primer lugar, sobre la necesidad de vivir su vocación conforme a Jesucristo. Estos son textos que he tomado de la conferencia del 29 de octubre de 1638, página 33 del tomo 11 de las obras completas de San Vicente. He aquí algunas de sus palabras. Está hablando y recomendando la preferencia por los pobres. El misionero debe optar preferentemente por los pobres. Y decía San Vicente: en su compañía Jesús no tenía más que a pobres, y se detenía poco en ciudades, conversando casi siempre con los aldeanos,
e instruyéndolos. No nos sentiremos felices nosotros por estar en la misión con el mismo fin que comprometió a Dios, hacerse hombre. Hasta aquí la citación de San Vicente, invitando al misionero a estar con los pobres y tomando por modelo a Cristo, que se ha hecho hombre para estar con los hombres. En consecuencia, pues, nunca olviden, queridos hermanos que hoy se ordenan, que los pobres deben ser su dolor, su preocupación y su continuo de vivir como buenos misioneros, como lo deseaba San Vicente de Paúl. Es más, para el santo de los pobres, trabajar con los favoritos de Dios no es solo una gracia. Decía él, si se le preguntase a un misionero, ¿no sería para él un gran honor decir que nuestro Señor, decir como nuestro Señor, yo estoy aquí para catequizar, instruir, confesar, asistir a los pobres? La citación es la misma. Cuánto amor por los pobres en este santo. Considerar que el trabajo con los pobres es un honor. No en vano se repite aquella frase de San Vicente de Paúl: los pobres son nuestros señores. Los pobres son nuestros señores. Sí, señores, como si se tratara de reyes o príncipes a los que debemos servir. Los pobres son los señores. En segundo lugar, me permito traerles también a consideración algunos medios que San Vicente propone a los miembros de la Congregación de la Misión para que nunca olviden su vocación. Cito 5 de estos medios. Primero, pedirle a Dios constantemente confirmación o firmeza de la vocación, ya que se trata de un don de Dios. Nuestra vocación es un don de Dios. Entonces debemos pedirle a Dios constantemente que nos reafirme, que nos confirme en la vocación. Segundo, sentir mucha estima de la vocación. Esta es la recomendación del santo. Sentir mucha estima de la vocación. En efecto, debemos estar agradecidos siempre que el Señor nos ha elegido y nos ha dado su gracia y los medios para una misión tan grande. Tercero, guardar puntualmente todos los reglamentos de la casa, pues aunque haya pocos, no hay ni uno solo que no sea importante. Cuarto, no permitir que se hable ni contra los superiores, ni contra las maneras de obrar o de gobernar la casa. Y quinto, vivir juntos con mucha caridad y cordialidad. La cita es siempre del mismo texto. En pocas palabras, amadísimos, San Vicente de Paúl recomienda cuidar constantemente la vocación misionera, practicando la humildad, la obediencia y la vivencia del verdadero espíritu de fraternidad y de comunidad.
Quiero también felicitar el que nuestros queridos hermanos Larry, José y Efraín, Óscar, Efraín, que hoy se ordenan, han querido hacerlo en la víspera de la beatificación de nuestros mártires. Ellos, los mártires, nos han dado un hermoso ejemplo de autenticidad, de vivencia del Evangelio de manera radical, del amor a los pobres, a la justicia, a la verdad, al estilo de Cristo, hasta dar su vida por el Evangelio. Entonces tenemos un gran modelo. Tenemos grandes amigos que caminan con nosotros, que nos acompañan siempre, nuestros mártires. Quiero invitarles a poner en práctica sus enseñanzas, a hacer vida su legado, a imitar su ejemplo y también a invocarlos constantemente. Porque esta es la comunión de los santos. La Iglesia nos propone a hermanos nuestros que han vivido el Evangelio de modo singular, ejemplar, como modelos y también como amigos y hermanos que ya están en la visión de Dios, para que los invoquemos, pidamos su ayuda, su intercesión. Este es un tiempo de gracia para nuestro país y la ordenación de nuestros hermanos es en este marco de bendición de Dios. Ya en la víspera, como hemos dicho, de la beatificación de nuestros mártires. Que ellos intercedan por nuestros hermanos que hoy se ordenan, Larry, José y Óscar, Efraín, y por todos nosotros. Quiero, por último, hacer 3 recomendaciones a estos hermanos nuestros que se están ordenando hoy como diáconos, puesto que vivir esos compromisos de servicio a la Iglesia en los sacramentos, servicio de la palabra y servicio a los pobres, no es fácil, pero importante y necesario. Quiero recomendarles 3 prácticas para que se pueda llevar adelante la misión de servicio que hemos señalado. Lo primero, la oración. No descuidar la oración. No solo la oración oficial de la Iglesia que estamos todos obligados a hacer como sacerdotes, como clérigos desde el diaconado precisamente. La oración oficial de la Iglesia es la liturgia de las horas, como le llamamos, o breviario. Esta la damos por descontado. Claro que lo hacemos y con alegría, pidiendo a Dios por nuestros hermanos, por todos. Sí, pero además de esa oración, debe haber la oración personal, el trato íntimo con el Señor, de tú a tú, porque cumplimos la misión que el Señor nos encomienda. Y solamente con su gracia podemos ir adelante.
Por eso la oración debe estar siempre presente. Es el alma, diríamos, del apostolado. No descuidarla, sino al contrario, favorecerla cada vez más. Luego, la segunda recomendación es el servicio humilde. Somos servidores, pero le caracteriza al servidor la humildad de Cristo, que como lo hemos escuchado en el Evangelio que se nos acaba de proclamar, nos manda a amarnos unos a los otros, después de haber lavado los pies a los apóstoles y de haberles indicado que Él les ha dado ejemplo para que ellos hagan lo mismo, lavando los pies los unos a los otros. Este es el sentido de la caridad fraterna, del servicio humilde, desinteresado, servicio a los pobres, con el Espíritu de Cristo. Y luego buscar siempre la santidad de vida, la perfección, en el sentido de vivir en la gracia, de estar unidos a Cristo siempre. Esta es la manera de vencer todo mal y de crecer cada vez más en el bien, de vencer el bien a fuerza, de vencer el mal, a fuerza de bien. Vencer el mal a fuerza de bien. Pues bien, quiero concluir invocando la gracia de Dios por intercesión de María Santísima, de San Vicente de Paúl y de nuestros mártires, Monseñor Romero y el Padre Rutilio, el Padre Cosme y los demás, los compañeros mártires del Padre Rutilio, que intercedan ante el Señor para obtenerles a nuestros hermanos Larry José y Óscar Efraín toda bendición, toda gracia, todo auxilio de parte de Dios, para que vivan con fidelidad y con santidad la misión que el Señor les encomienda. Y que el Señor también nos bendiga a todos, a los consagrados, religiosos, religiosas, sacerdotes, y a los laicos, porque todos tenemos una misión que cumplir y todos somos miembros de Cristo, pueblo santo de Dios. Que nos conceda a todos su gracia, su Santo Espíritu, su auxilio y su favor para poderles serles fieles al Señor todos y merecer su bendición continua. Que así sea.